deuda de Estados Unidos tiene que refinanciarse. ¿Pueden venir tormentas de este lado también? Más de $1 billón que gasta Estados Unidos en el pago de intereses anual va a incrementarse cuando se renueve parte de la deuda a un tipo más alto, lo cual es un drama, evidentemente. La verdad es que estamos en un entorno tremendamente incierto. Jerome Powell tiene un papelón. Tengo la sensación de que Powell tiene los días contados. Yo creo que estamos en un cambio de orden y ese nuevo orden, si hay un activo financiero que lo está reflejando, es el oro. Ahora, a partir sobre todo de la invasión de Rusia en Ucrania, está claro que es el protector. Cuando tú ves un flujo continuo de estas manos fuertes comprando oro, la sensación es que crean una tendencia. Si Estados Unidos no pone freno al déficit y a la deuda, estamos quebrados. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Siempre un placer para charlar de economía, de cómo están los mercados, de la agitación que estamos teniendo en el clima actual, tanto por parte de la administración de Estados Unidos como, por supuesto, por lo que está ocurriendo, ¿no? De los conflictos a lo largo del mundo y además con los aranceles y, bueno, 1000 factores que tenemos que tener en cuenta. Y como siempre, un placer recibir por aquí en el canal a Pablo para hablar de todo esto. Así que, Pablo, encantado como siempre de tenerte por aquí. Claro que sí, Héctor. Un placer estar aquí y está tremendamente interesante todo lo que está ocurriendo en un entorno, yo creo, de incertidumbre, pues de lo más grande que ha habido hasta ahora, ¿no? En los últimos años. Es verdad que siempre parece que nos superamos, pero a nivel geopolítico yo creo que la situación es difícil encontrar pues retos como los que tenemos ahora mismo para los inversores. Se está poniendo muy intenso todas las últimas semanas y, bueno, antes de hablar de todo esto, os recuerdo que si queréis apoyar este contenido, que le dejéis ahí un like en YouTube, que comentéis cómo estáis viendo el escenario vosotros. Quiero saber vuestra opinión. Comentad ahí abajo en la caja de comentarios y suscribíos al canal para hacer más grande la familia y activad la campanita para tener el recordatorio cada vez que subimos vídeos aquí al canal de YouTube. Bueno, dicho esto, vamos a poner un poco en contexto de lo que estamos viendo estas últimas semanas, que si los conflictos de Oriente Medio, reuniones de los bancos centrales, viene ahora también una fase estival que suele ser complicada también para los mercados, pero en definitiva, claro, ¿cómo ves todo este clima? Porque ahora la cosa se pone tensa, ya no solo por la parte de vamos a ver que si desacelera el crecimiento o no, sino porque pueden acelerarse los precios y la energía repunta, ¿no? Sí, habrá que ver cómo reacciona el mercado, no ya en las primeras 72 horas después del inicio del conflicto, sino cómo se estructura esta situación, ¿no? A veces, o al menos en anteriores ocasiones, la tensión que surgía entre Israel e Irán se convertía en un momento álgido que luego perdía fuerza muy rápidamente y eso no desembocaba en un conflicto armado de larga duración. Esta vez parece que podríamos estar ante algo un poco distinto porque yo personalmente la sensación que tengo es que Israel lo que quiere es aprovechar ese momento que atraviesa Irán ahora mismo, que es su gran enemigo en la región, un momento de debilidad extrema, lleva muchos años con sanciones económicas, una depreciación de su moneda enorme, una economía completamente hundida, cortes de luz, enfado de la población, represiones en la calle. Yo creo que lo que de alguna manera busca es cargarse al régimen de los ayatolás y aprovechar que ha debilitado previamente pues todos sus brazos armados, ¿no? Cuando hablamos de Hezbollah en el Líbano o de los hutíes en Yemen o Hamas en la Franja de Gaza, de alguna forma es como intentar dar la puntilla, ¿no? Decir, bueno, a ver si ya bajo la amenaza nuclear, que no digo que no pudiese existir, pero bajo esa amenaza intentar ir más allá y cargarse definitivamente al enemigo. Y de hecho, si te fijas, es el mismo tipo de estrategia que está librando en Gaza, ¿no? Hemos pasado de un ataque a lo que fue el acto terrorista que protagonizó Hamas a algo mucho más brutal y es la erradicación prácticamente del territorio, la persecución de los civiles, la destrucción total de las ciudades. Yo creo que va a intentar algo similar en Irán. Si fuese este el caso, evidentemente el riesgo es enorme. Estás hablando de una región donde se acumula una parte muy importante de los productores de energía. Sabemos la importancia que tiene el estrecho de Hormuz y yo creo que el hecho de que Irán a lo mejor no haya atacado el estrecho de Hormuz es más por miedo a que Estados Unidos en un momento dado pueda no solamente respaldar a Israel, sino que se pudiese unir a lo que es el ataque en sí mismo. Es que fíjate, hablando del estrecho de Hormuz, comentaba por aquí, publicaba Daniel Lacalle utilizando un informe de JP Morgan estos números, ¿no? Que son bastante determinantes. Estamos hablando de que el 21% de la producción total del petróleo pasa por ese punto. Si a Irán le da por cerrar ese estrecho de Hormuz, estamos hablando de que quizá, y además de manera muy rápida, el barril de petróleo podría irse a los 120, 150 dólares con el impacto en la inflación, que hay estudios ya de Goldman Sachs, Morgan Stanley, etcétera, que dicen, no,
que la inflación se iría rápidamente, no de manera corta, rápidamente al 5% sin tener en cuenta el elemento de los aranceles, que todavía se tiene que poner eso en precio. Sí, yo creo que tal vez esto ha sido, en el plano económico, esta es la repercusión más directa, ¿no? Estábamos en un entorno de precio del petróleo mucho más bajo, basado en el temor a una desaceleración económica, por un lado, y el incremento de la producción por parte de los países de la OPEP. Y de repente surge este conflicto armado y pasas de esa sensación de escasez de demanda y sobreoferta al riesgo precisamente de que lo que haya sea una escasez de oferta, por como dices, porque se bloqueen ciertos canales de exportación muy importantes para el mundo, especialmente para el bloque asiático, que es por donde va a parar. Yo te diría que ahora mismo hay como dos posturas, ¿no? El Banco Central Europeo, que ha podido ir bajando las tasas de interés hasta el 2% porque tenemos la inflación prácticamente en objetivo, y una perspectiva de crecimiento muy débil para lo que queda de año. Ya lo explicaba Christine Lagarde, que esperaba que los próximos trimestres fuesen mucho más débiles en términos de crecimiento que el primer trimestre. Y luego tienes Estados Unidos en el otro lado de la película, donde la inflación ha ido remitiendo, pero todavía no está en el objetivo, especialmente si hablamos del IPC en lugar del PCE. Y una economía que sigue muy resiliente, ¿no? Hay síntomas, estamos viendo continuamente alertas, pero que no acaban de transmitirse de forma clara a los datos duros, a los datos sólidos de economía. Tenemos, sí, los indicadores adelantados fatal, hemos visto un último ISM de servicios muy tocado, muy débil, una confianza del consumidor por los suelos, unas expectativas de inflación muy elevadas, pero la realidad es que cuando luego te vas al dato, la Reserva Federal de Atlanta elabora un modelo económico que todavía habla de crecimientos para el segundo trimestre espectacularmente altos. Vemos como la inflación, a pesar de esas expectativas, sigue corrigiendo, y entonces un poco la sensación es: Europa puede bajar tipos porque el objetivo de inflación se alcanza y no esperas crecer. En Estados Unidos, creciendo y todavía con la inflación sin haber alcanzado los objetivos, pues parece poco razonable que tengas que correr a reducir el coste del dinero, a pesar de las amenazas y de los insultos de Donald Trump hacia Jerome Powell. ¿Quién tiene razón o quién está en la senda correcta? ¿Va a haber un repunte de inflación a raíz de esto, y en cuyo caso parecerá que se ha pasado de listo el BCE, bajando demasiado rápido los tipos hasta el 2%? ¿Es Estados Unidos el que lo está haciendo bien, siendo mucho más prudente a la hora de recortar tasas en previsión de que, como dices, esa guerra arancelaria, que no traslada la presión a los precios y de forma inmediata, sino a lo largo de trimestres, pues todavía nos dé un susto? No lo sé. La verdad es que estamos en un entorno tremendamente incierto. Yo creo que no hay claro ganador o perdedor o error, sino que cada uno debe actuar en función de cómo va, y Jerome Powell tiene un papelón en esta reunión, ¿no? Donde tiene que decidir si se pliega a los deseos de Trump o sigue manteniendo su postura de aquí no me muevo, y hasta que no haya un poco más de certidumbre. Fíjate lo que ha pasado con la guerra comercial. Ha habido un acuerdo marco que es con Reino Unido y nada más. Estamos a las puertas de terminar la guerra comercial, en ese periodo que se había dado de 90 días, y la realidad es que avances como tal ha habido poquísimos. Es como que se abren muchos frentes cada vez más, ¿no? Porque teníamos el frente de la guerra comercial, ahora frente de Oriente Medio, y en este mes de junio, que bueno, que ya vamos avanzando en el calendario, tenemos otro frente fundamental, que es la refinanciación de la deuda de Estados Unidos a unos tipos de interés más altos de lo que esperaba la administración Trump. Y fíjate, en este gráfico lo vamos a ver perfectamente el desafío que tenemos en un contexto de verano en el que sabemos que la liquidez baja, el volumen baja, y que puede haber problemitas de liquidez. ¿Por qué? Porque la deuda de Estados Unidos tiene que refinanciarse. ¿Quiénes son los principales acreedores de la deuda de Estados Unidos? Pues vemos que Japón tiene una cantidad de deuda estadounidense realmente brutal, y luego es China, que sabemos que tiene problemas con Estados Unidos e enfrentamientos, ha reducido ese volumen de deuda, y luego ya tenemos Taiwán y muchos países asiáticos ahí dentro de los que son acumuladores de deuda de Estados Unidos desde el año 97. ¿Pueden venir tormentas de este lado también? Ahora mismo no lo tenemos presente, pero vienen refinanciaciones muy importantes, muchos, me parece que son 7 billones este año de refinanciación de deuda, de los cuales la mayoría son letras, pero los tramos largos, aunque sea a menor medida, puede generar distorsión en los mercados de capitales a partir de julio seguramente. Sí, yo tenía en los próximos 12 meses 9 billones de renovación. El tipo medio que tiene Estados Unidos en su cartera es como de un 3,23, 3,24%, lo cual quiere decir que da igual a qué vencimiento tenga que hacer frente el gobierno, no hay ninguna parte de la curva de tipos que esté por debajo del 4%, ¿no? Con lo cual, bueno, ya sabes que te va a costar más, es decir, que ese billón que ya, o más de un billón que gasta Estados Unidos en el pago de intereses anual, va a incrementarse cuando se renueve parte de la deuda a un tipo más alto, lo cual es un drama, evidentemente. Creo que, si no recuerdo mal, el segundo país que ha adelantado ahora ya China y está por debajo de Japón es Reino Unido, como el segundo país a nivel internacional que es tomador de la deuda de Estados Unidos. Se habla incluso de que Japón está intentando meter en la negociación comercial la renovación de la deuda, ¿no? Como dejando caer, oye, soy el país que
actualmente tiene una cuota más alta de la financiación de tu endeudamiento, ¿no? China lleva reduciendo realmente muchísimo tiempo. Yo creo que el pico lo alcanzó en 2013, con lo cual estamos hablando de una reducción paulatina y yo, como he dicho muchas veces, creo que no se trata solamente de una medida de diversificación del riesgo con Estados Unidos, sino también de el mero hecho de que desde el año 2018 el superávit comercial con Estados Unidos se ha ido reduciendo por la guerra comercial, lo cual quiere decir que le entra a China menos cantidad de dólares que antes y por tanto esos dólares que normalmente se les devuelve a los estadounidenses comprando la deuda, al haber menos cantidad de dólares hay menos compra de deuda. O sea, creo que hay un factor puramente técnico y luego evidentemente un deseo de no depender tanto de Estados Unidos en ningún plano, teniendo en cuenta pues que están luchando por la hegemonía. Con lo cual sí, creo que la financiación de la deuda es un tema muy importante. Tengo la sensación de que Powell tiene los días contados desde el punto de vista de que en marzo vence su mandato y todo apunta a que no le van a renovar. Y suena que el tesorero, vamos, El secretario del Tesoro, ¿no? secretario del Tesoro, no me salía la palabra, va a ser el nuevo presidente de la Fed. Tú fíjate, cuando me acuerdo cuando se nos preguntaba hace muchos años, oye, ¿hasta qué punto hay independencia en la Reserva Federal? Digo, bueno, pues mira, la antigua presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, fue secretaria del Tesoro y ahora se comenta que va a ser precisamente el secretario del Tesoro, mano derecha de Donald Trump, al que quiere situar en la Reserva Federal para controlar completamente lo que se hace. Estamos entrando en un mundo donde la independencia de los poderes cada vez es menor. Lo vemos con la crítica continua por parte del Ejecutivo al Poder Judicial y ese control de a quién coloco en los puestos importantes para que cuando lleguen las apelaciones al alto tribunal, pues cuentes con el apoyo de aquellos que has colocado tú allí. A mí me parece que estamos abandonando a marchas forzadas los pilares que definen la democracia y no solamente en Estados Unidos, no hablemos de España que ya es de echarse a llorar, ¿no? Uf. Pero sí, es un entorno complicadísimo como ves, porque ya se mezcla la parte económica, que ya de por sí es incierta, con la parte de actuación política que se pueda esperar de cada uno de los mandatarios que tenemos ahora. Y que yo creo que estamos en un cambio de orden, ¿no? Que lo están diciendo, bueno, Rey Dalio lo lleva avisando desde hace mucho tiempo y cada vez hay más economistas, ¿no? Que están apuntando en esta dirección y ese nuevo orden, si hay un activo financiero que lo está reflejando, es el oro, que vemos como desde el año 2008 las compras por parte de los bancos centrales han ido increciendo. No es que haya sido de ahora, ¿no? Han ido increciendo, pero es que ahora, a partir sobre todo de la invasión de Rusia en Ucrania, está claro que es el protector o el activo con el que los bancos centrales, las instituciones monetarias, quieren proteger y salvaguardar ante convulsiones futuras y depreciación constante de su moneda fiduciaria. Esto quizá anticipe algo peor a futuro. Siempre lo decimos, ¿no? Pero la tendencia no. La tendencia, que es incluso superior a la crisis de la libra, pues sabemos cómo tiende a acabar esto. El tema es que, bueno, mientras tanto se van comprando y el oro va subiendo y los que invertimos en oro, pues contentos, pero ahí tienes el cambio de orden, claramente. Sí, yo creo que es un buen reflejo de como termómetro, ¿no? De incertidumbre, de dudas y cuando le metes a eso las compras, los bancos centrales normalmente no especulan con el oro, con lo cual cuando tú ves un flujo continuo de estas manos fuertes comprando oro, eh, la sensación es que crean una tendencia, ¿no? Es muy curioso porque además si miras un poco los flujos a lo largo de los últimos años, una parte muy importante de la subida como que se la ha perdido el inversor minorista, es decir, no ha participado en prácticamente hasta el último momento, no ha empezado a comprar oro, ¿no? A diferencia a lo mejor de lo que hacen con la bolsa. Con lo cual, yo creo que tienes la tendencia estructural de los bancos centrales. Algunos dicen que incluso países asiáticos como China están diversificando fuera de bonos estadounidenses y a cambio comprando oro. Y luego tienes que, pues la realidad de que no hay tantos activos refugio con una historia suficientemente larga que lo avale. Hay mucha gente que te dice Bitcoin, digo ya, pero Bitcoin viene desde el año 2009. Estamos hablando que no ha cumplido ni 2 décadas de historia. En el oro tienes siglos para ver cómo se comporta y ha demostrado, bueno, pues la validez para enfrentarte a no solamente a la depreciación del dinero fiat, sino a los momentos, digamos, donde geopolíticamente hay cambios de orden y una incertidumbre brutal. Con lo cual yo sí creo que es una expresión muy buena como termómetro de, uy, la que se está liando, me voy a refugiar en uno de los pocos activos que históricamente ha demostrado valía. Y en términos de mercados,
¿crees que después de ver el batacazo tras el 2 de abril, que vimos una caída muy severa, casi cercana al 20% en el mercado norteamericano, y después una recuperación prácticamente en V, veremos ahora hacia dónde nos dirigimos, pero ¿crees que se ha pasado como del extremo pesimismo a otra vez el FOMO, de te vas a perder esto porque Trump lo va a solucionar, vamos a llegar a acuerdos comerciales y esto otra vez para arriba, para arriba, para arriba y el cohete hay que subirse a él? Bueno, yo creo que en lo que es cuando hablamos de esa recuperación hablamos de la bolsa, ¿no? Yo Sí. creo que en la bolsa hay una mentalidad que se instauró en 2009. Tardamos mucho en creernos esa mentalidad y es no pasa nada, te lo van a arreglar. Como sea, te lo van a arreglar, harán lo que sea necesario e inventarán medidas como el QE ilimitado, ¿no? Que en 2020 fue el propulsor de la recuperación bursátil. Y eso ha ido calando y son 15 años, ¿no? Demostrando una y otra vez al inversor que el que se preocupa y el que sobreactúa sale peor parado y el que cierra los ojos y los mantiene cerrados 2, 3 meses, cuando los abre ya todo está arreglado, ¿no? Y eso es como, yo te diría que es como el experimento del perro Pavlov, ¿no? Llega un momento en que el mero hecho de oír la campanita hace que el perro salive. Y dices, ya, pero si no le han dado de comer, digo, ya, pero es que le han estado inculcando este comportamiento tanto tiempo que al final ya no tiene que ver el filete, simplemente la secuencia lo que te dice es, el mercado cae, compra. Y dice, ya, pero es que la cosa está muy complicada. Tú compra. ¿Por qué? Pues porque siempre que has comprado anteriormente, cuando el mercado ha caído más de un 10%, ha sido un éxito, ¿no? Esa es un poco la mentalidad que se ha instaurado. Dices, bueno, ¿cuál es el desenlace final de esto? Digo, no lo sé. Yo me fijo un poco en lo que más miedo me daba y dónde estamos ahora. Y pienso, mi mayor temor junto con la guerra comercial, que está totalmente sobre el tapete, era la reducción del gasto público que pretendía hacer Donald Trump. Él llega al gobierno y dice que se ha acabado esto, que de hecho, frases que dice Elon Musk desde el despacho Oval. Si Estados Unidos no pone freno al déficit y a la deuda, estamos quebrados. ¿Vale? Eso son cosas que salieron de la boca de Elon Musk con Trump al lado. Y hablan de Doge, hablan de que se van a cargar el gasto superfluo, hablan de que van a financiar la deuda con aranceles. Y cuando ahora ves el Beautiful Bill, este que ha presentado Donald Trump y que ha pasado por un voto de ventaja la votación en la Cámara de Representantes, ahora está en el Senado, de repente dices, oye, perdona, esto genera más déficit y más deuda, esto no reduce la deuda y el déficit. Em, y además metéis una clausulita, la 899, que parece como que una de las soluciones puede ser que se pague un impuesto por parte del inversor extranjero en activos estadounidenses, que es como un stamp duty de alguna manera. Y, y lo veo y digo, o sea, más de lo mismo. Europa va a gastar más, 800.000 millones, Alemania 500.000 millones en infraestructuras adicionales, China está metiendo más estímulo fiscal y monetario, y Estados Unidos, que iba a ser el ejemplo ahora de cordura y reducir el gasto, no lo va a reducir, lo va a ampliar. Bueno, pues ya sé cómo funciona más gasto público, más déficit público en los mercados. Es más liquidez, más gasolina para que independientemente de que las cosas estén mal o potencialmente muy mal, eh, el mercado reaccione muy positivamente. Entonces estamos exactamente igual que estábamos con Biden, es decir, gastando cuando no habría que gastar, porque la economía americana no necesita de ese gasto público teniendo en cuenta que sigue creciendo por encima de su potencial. Y a eso se ha sumado ahora Europa con el famoso rearme, que va a suponer evidentemente una inyección importante. Ese entorno favorece que los activos de riesgo sigan subiendo. Y por el otro lado tienes la incertidumbre que te genera la guerra comercial, la guerra en Oriente Próximo que te ha disparado el precio del petróleo en muy corto plazo bastante. Bueno, pues incertidumbres que hasta que no se trasladen a datos reales, te diría que el inversor pues probablemente ni va a prestar la más mínima atención. Te, Tendrá esos shocks cortoplacistas y ya está. te diría que incluso peor, o estamos en un contexto peor porque no tenemos un arancel, o sea, antes no teníamos un arancel base del 10% así como a nivel mundial. Es que recordemos que tenemos una tasa de impuestos al importador que es equiparable a lo que veíamos en la Segunda Guerra Mundial. Hay que remontarse a esos contextos y en un entorno de mercado en el que dependemos más del comercio mundial que en el año 1942 o 44.
Sí, pero volvemos a lo mismo. Mira lo que dijo. Yo creo que Powell dijo una frase interesantísima en su última reunión, ¿no? Cuando le preguntó un periodista, y oiga, ¿no le preocupa que la confianza del consumidor, según la Universidad de Mm. Michigan, está en los mínimos del 2008? ¿No le preocupa que las expectativas de inflación están en el 6% a un año y en el 5 y pico a 5 años en función de estas estadísticas? Y dijo Powell, sí, sí, el soft data. Es aterrador a veces, pero no llega al hard data. Es decir, sí, es poco como cuando aquí en España escuchas esto de no llega, la gente no llega a fin de mes, las colas del hambre, más porcentaje de la población pidiendo ayudas. Digo, sí, sí, eso es una realidad. Pero luego llega el fin de semana, que hay un día de fiesta o el puente, hoteles llenos, restaurantes llenos, casas rurales llenas, aviones llenos. Y dices, ¿qué está pasando? O sea, aparentemente hay una parte de la población muy importante en crisis, pero luego la realidad es que se llena toda a la hora de gastar para el ocio, se llena. Y dices, no lo sé, pues, en Estados Unidos es como el coste de la tarjeta de crédito supera el 20%, la gente está angustiada, no hay más de un 50% de la población que pueda hacer frente a $500 de gasto extraordinario porque no tienen ahorro. Digo, ya, pero siguen consumiendo, ¿no? ¿Qué es lo que dice Powell? Pues yo no veo que cambie la pauta de consumo. O Claro, sea, sí, están alimentando el monstruo cada vez más, esa es la realidad, ese es el problema. pero no ha llegado. O sea, pero lo que Claro, quiero decir es sí, un sí, poco como la guerra comercial, un 10% de aranceles. Esto va a provocar un menor consumo porque lo mm, paga el consumidor, este sí, 10%, o la empresa cuando adquiere insumos. Esto va a generar menos beneficio empresarial, menos consumo en favor, además de precios más altos y por tanto más inflación. Te digo, sí, la tesis es esa, yo me la creo, pero se tiene que ver en el mercado. No mm, estamos viéndolo ni en las presiones inflacionistas de forma clara, no lo estamos viendo en una represión del consumo todavía, que puede llegar, ¿eh? Pero hoy por hoy el inversor mira y dice, sí, sí, otra vez viene el lobo, pero no viene. Con lo cual yo sigo a mi rollo porque no me preocupo ya de las amenazas potenciales que nunca se cristalizan. Al día que cristalicen, claro, tendremos un problema muy severo, lógicamente, porque tendremos que enfrentarnos a que ya no es una expectativa, sino que es una realidad y que no está cotizada en el mercado. Pero sí da la sensación de que el inversor no está dispuesto ya a reflejar en la cotización posibles escenarios negativos, sino que dicen, no, mira, cuando lleguen maldadas ya lo gestionaremos. De momento, viva la fiesta y déjame vivir tranquilo, que lo estoy disfrutando. Yo creo que ese es el cambio de sí. mentalidad que hay. El mercado, es verdad, ¿eh? O sea, el mercado además que está soportado más por inversores minoristas y vemos el repunte tan fuerte que hemos tenido ahora, la mayoría viene aupado por inversores como tú y como yo, básicamente. Los institucionales han ido a monetarios, están apostando por otras tendencias, están cargando más la cartera de activos refugio como oro y demás, y mismamente los bancos centrales como veíamos antes, y los minoristas sí están entrando en masa en bolsa. Es cierto que la bolsa está en ese contexto que dices y es muy curioso que lo esté, pero el mercado de bonos, por ejemplo, va a lo suyo y sí que está como más tanteando riesgos, ¿no? Que por eso hablábamos del repunte del bono a 30 años de la yield a casi el 5%, del bono a 10 años que más o menos está en ese 4,5 largos y tal. Claro, los bonos tampoco se están creyendo el escenario de fantasía de Disney. O sea, ni una cosa ni la otra tampoco, ¿no? Pero eso hay que vigilarlo también. Sí, está claro que el mercado de bonos es un mercado donde hay mucho más profesional que minorista, ¿no? Claro. Em, pero luego la realidad es que quitando la parte más larga de la curva, el 30 años, donde sí hemos visto este amago de ruptura, llegó a 5,15, luego retrocedió a 4,90 y algo, está ahí en el entorno de 5% y es preocupante, evidentemente. No hay casi nada de deuda emitida por parte del Tesoro en el 30 años. Ya sabemos que Mm. el saldo medio de toda la cartera de los 36 billones de deuda que ha emitido el Tesoro ronda el 5 años, 5 años y medio, más de duración. Con lo cual 30 años sí, es importante vigilarlo porque es como una forma de ser canario en la mina, eh, porque es la zona en la que ya no la Reserva Federal, por ejemplo, no interviene nunca en tramos tan largos, con lo cual fluctúa libremente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que esté ahí arriba es una sensación de peligro. Pero
La realidad es que Estados Unidos tiene los tipos entre el 4,25 y el 4,50%. Sí, Es sí, decir, que sí, sí. cuando luego lo llevas al mercado de deuda dices, ¿por qué están los bonos en el 4,30, 4,50, 4,90? Digo, pues porque los tipos están 4,25, 4,50. Es decir, la realidad es que el mercado de deuda lleva estabilizado en esos entornos tan altos mucho tiempo y no corrige, entre otras cosas, porque Powell no baja las tasas de interés. Eh, es un riesgo, evidentemente es un riesgo por lo que decíamos al principio, porque el coste de financiación, o en este caso de refinanciación de la deuda que va a vencer, va a tener un coste mucho más alto que antes, lo cual hace que el coste de intereses sobre la deuda vaya a ser una partida de las más grandes del presupuesto de Estados Unidos. Encabrona a Donald Trump, que quiere que baje tipos Powell, le llama incluso imbécil ya públicamente. Sí, Le dice too late Powell, ¿no? Le llama demasiado tarde Powell. sí, bueno, ya sabemos Es que las que... formas de Trump son las que son, pero al margen de eso, es un riesgo, pero volvemos a lo de antes, es un riesgo potencial, porque todavía no hemos visto que genere un problema que descarrile la mentalidad del inversor, ¿vale? Está generando un problema totalmente real, que es que el coste de pago de intereses ya supera el billón al año, que es una barbaridad, pero ¿hasta qué punto eso ha cambiado las normas de juego a los ojos de los inversores? Yo te diría que no ha cambiado en nada. Entonces, sí, riesgos hay, mm, pero 15 años repitiéndole al inversor ten cuidado sin que genere realmente un cambio de tendencia, lo que ha creado es una mentalidad muy resiliente de, buf, yo ya no me asusto por nada. Normalmente, ¿cómo acaban estas cosas? Cuando luego ocurre, es un drama, porque ese día tienes que hacer un ajuste tan brutal a tus expectativas que te conviertes en un gran bear market. Pero, ¿qué va a ser el detonante de ese cambio de mentalidad? Yo no lo sé. Ya estamos viendo que la propia guerra en Oriente Próximo, con todo el riesgo que esto trae, porque además tenemos una en Ucrania que no se ha resuelto, de momento el mercado no lo está digiriendo como un potencial catalizador de cambio de dirección. Ujú. Pues bueno, veremos a ver qué nos depara todo esto. Desde luego, yo creo que en verano no nos vamos a aburrir, así que estaremos aquí para comentarlo. Como siempre, un placer, Pablo, por pasarte por el canal. Y quiero recordar a la gente que de nuevo abres plazas para otra vez máster, ¿no? De inversión y mercado. Si nos puedes contar un poco para la gente que quiera aprender a invertir, aprender conceptos. Cuéntanos un poco, porque siempre nos das ahí la formación perfecta. Pues bueno, creo tú ya lo conoces, es un programa de inversión y trading que tiene tres grandes patas o tres grandes pilares. Uno es entender cómo funciona la economía, cómo impactan los mercados financieros, cuáles son los indicadores adelantados que te dicen cuándo puede haber un problema de cambio de ciclo. Ese es el primer módulo, que siempre lo planteamos desde una perspectiva de para cualquiera que no sepa nada, que pueda entender cómo funciona la economía, porque estás siempre tomando decisiones económicas en tu vida, aunque no seas consciente de ello. El segundo pilar, le llamamos metodologías de inversión, es entender cuáles son las herramientas que puedes utilizar para tomar decisiones de compra o venta, y ahí cabe todo. Está desde el análisis macro, el análisis fundamental y luego, por supuesto, análisis técnico como herramienta perfecta para encontrar el punto exacto de implementar las posiciones, y va desde lo más básico, desde la lectura de los gráficos, qué implica un gráfico, formaciones, candlesticks, Fibonacci, Elliott, indicadores técnicos, incluso trading algorítmico, y también modelos de inversión a largo plazo como DCA, ¿no? Para aquellos que no quieren estar siguiendo el mercado de cerca, simplemente construir un patrimonio en el largo plazo para cuando se jubilen. Y el último pilar es psicología del trading, que básicamente es intentar explicarte a qué te vas a enfrentar, porque una cosa es saber lo que hay que hacer y otra cosa es ser capaz de hacerlo, ¿no? Las rachas malas, las rachas buenas, las pérdidas, las ganancias, cómo gestionamos toda esa dopamina que se genera en torno al trading y que muchas veces nos lleva a cometer grandes errores cuando teníamos las cosas bastante claras, pero el corazón te lleva a hacer justo lo contrario de lo que deberías. Es un poco es la formación que yo considero que debería tener cualquier persona para poder gestionar su dinero con cierto éxito. Da igual si lo quiere hacer desde el punto de vista de trader profesional como si lo quiere hacer simplemente como particular para mover sus ahorros y patrimonio.
Completamente, pues para todos los que estéis interesados, que yo sé que vais a ser muchos, os dejamos ahí abajo el link para que os podáis apuntar a esta formación, que yo creo que merece mucho la pena y siempre de la mano de Pablo, que va a ser el mejor compañero de viaje en este sentido. Así que, Pablo, muchísimas gracias por pasarte por aquí y pronto nos vemos. Héctor, un placer como siempre. Saludo a tu audiencia y mucho ánimo con el canal que va fenómeno. Muchísimas gracias y al resto os digo que si os ha gustado, una vez más, like, dejad un comentario abajo y suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.